Buenas. ¿Qué tal? Mi nombre es Ezequiel S. Ávila. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé en qué horario, en qué tiempo lo estás viendo vos este video, pero quiero una vez más que sea de muchísima bendición para tu vida. Y como siempre estamos haciendo es paso a paso estudiando cada uno de los libros, en este caso del Antiguo Testamento. Y hoy nos encontramos ya prácticamente en el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Bien, estamos en el libro de Ageo, los profetas menores. De los 12 libros que eran profetas menores, ya estamos comenzando con este nuevo profeta. Y la semana pasada estuvimos ya compartiendo lo que es el libro de Sofonías, ¿sí? El profeta Sofonías, y en sí lo que nos enseñó ricamente a través de la palabra de Dios, cómo Dios usa a cada uno como sus instrumentos, y en este caso a los profetas, para llevar palabra de exhortación, de edificación y de bendición. Bien, y asimismo hoy va a estar haciendo lo mismo en este libro, lo que vamos a estar estudiando juntos, aprendiendo con este nuevo profeta. Tal vez has escuchado el nombre, pero tal vez no sabes exactamente el contexto, por qué fue escrito, o si tal vez no te acordás en la última prédica de algún pastor tuyo, o el pastor que viste por internet o lo que sea, y que habló algo de Ageo, pero no te acordás y no tenés ni la menor idea. Bueno, lo vamos a hacer brevemente, lo mejor que se pueda, para que una vez más sea de muchísima bendición para tu vida también, y que podamos entender de una forma más clara quién era Ageo, ¿sí? Así que vamos a darle comienzo a este nuevo vídeo, vos y yo, para estar prestando atención y aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a comenzar, ¿sí? ¿Estamos preparados? ¿Prestamos atención? Vamos a poner primera y arrancar a manejar este hermoso viaje que nos lleva al Antiguo Testamento, y algo tan hermoso y edificante. Autor y fecha. ¿Quién era Ageo? Bueno, de Ageo mucho de su familia en sí no se sabe. Los historiadores, eruditos, según lo que pude ver de fuentes, no se sabe mucho de su familia en sí. Pero su nombre podemos, por lo menos en este sentido, buscar el significado, y tiene que ver con una palabra llamado festivo, ¿sí? Ageo significa justamente festivo. Y podría indicar en este caso que nació justamente dentro de una de las festividades que peregrinaban hacia Jerusalén. Perdón. Entonces, esto es lo único que podemos tener como datos de Ageo. No sabemos quién es la mamá, quién es el papá. No hay mucha información dentro de la misma palabra tampoco. Entonces, lo único que podemos decir es que parece ser que si su nombre significa festivo, viene algo por ahí, pero puede también que no. Así que eso es lo que te puedo dar como información. Ahora, va a tener como contemporáneo a otro compañero, a otro hermano justamente de la fe, y que va a ser el profeta Zacarías, que próximamente vamos a estar estudiándolo a Zacarías. Pero sí, son contemporáneos. Ambos van a estar en el ministerio, ambos van a estar prácticamente con la misma edad, se podría decir, comenzando el ministerio, o tal vez no, pero contemporáneos que se van a conocer entre sí, sí. Pero volvemos a lo mismo, vamos a enfocarnos en Ageo. Él justamente lo que va a hacer en este caso este autor es exhortar a los exiliados que habían regresado, en este caso, regresado, perdón, del cautiverio justamente por Nabucodonosor, bien, por Babilonia. Y en este mismo sentido, lo que ha hecho es que directamente por palabra de Dios va a estar exhortando a los judíos que vuelven a reencontrarse en su pueblo, con sus familias también. ¿Para qué? Para exhortar a una reconstrucción del templo. El primer templo, como sabemos muy bien, fue hecho por el gran Salomón. Pero se van a encontrar con que cuando pasaron más de 70 años, vuelven a salir, a ser libres de cautiverio, y cuando vuelven a su zona, a su lugar de infancia, a su pueblo, se encuentran con que todo está en ruinas. Por lo que va a comenzar una nueva tarea. Bueno, esta va a ser la tarea de este profeta llamado Ageo. Va a estar animando y palabra de aliento a los israelitas que van a estar volviendo a sus hogares para seguir
animados y alentados a construir o reconstruir el templo. Bien, por eso mismo acá tenemos mucho también con similitudes que podemos verlo, que el gran siervo también llamado Esdras de Dios, él en este caso, el copista Esdras, él va a estar compartiendo mucho de Ageo. Si bien no son contemporáneos, porque Esdras va a estar apareciendo en los años más o menos 400 y algo antes de Cristo, o sea, van a pasar unos años más. De hecho, va a morir Ageo y ahí va a estar apareciendo Esdras. Y él es el que va a estar compartiendo acerca del profeta Ageo, o también en una u otra mención con Zacarías, bien, pero no son contemporáneos. Pero Esdras va a estar compartiendo mucho acerca de esto también, de la reconstrucción. Entonces, por eso estaría bueno que en este momento hagamos un parate y fijémonos en Esdras, juntamente los dos, para que vos puedas también estar del otro lado, leyendo conmigo. Va a estar compartiendo mucho en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, y como te vuelvo a decir también, en Esdras. ¿Sí? En Esdras también, el libro de Esdras va a estar compartiendo de este profeta. Así que, Esdras capítulo, por ejemplo, 5, Esdras capítulo 5, sí, lo estamos buscando en este preciso momento. Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Idó, profetizaron a los judíos. Perdón, Zacarías, hijo de Idó. De Zacarías sí sabemos quién es su familia. Su padre era Idó. Bien, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el sur y en el norte, en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Versículo 2. Entonces Zorobabel, el gobernador de Judá, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, sino también en hebreo Jesúa, pero si no sería Josué, el que estamos refiriéndonos, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudándolos. ¿Los profetas quiénes? Ageo y Zacarías. Bien, entonces va a haber mucho también en similitud de que te puedo estar compartiendo citas bíblicas para que vos también tengas este conocimiento. Es decir, Esdras ya estaba compartiendo, pero wow. ¿Recordás cuando hace un tiempito atrás hablábamos también de decir, no es que todo libro por libro de todo el canon, de toda la palabra de Dios quiere decir que está todo cronológicamente redactado? No, 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 no. Cada área que está dividida va llevando su tiempo. En este caso pertenecía a los libros históricos, Esdras o Nehemías, en este caso. Pero ellos van a estar dentro de la etapa o el área de libros históricos, y ya lo estudiamos, ya lo vimos hace tiempito atrás, porque después venían los libros sapienciales o poéticos, después los libros de los profetas mayores, y ahora los profetas menores, ya para casi finalizar y que venga el periodo helenístico y luego el nacimiento del Mesías. Pero, como volvemos a este punto, nos estamos yendo a Esdras, y de Esdras estamos sacando esta información tan hermosa, tan rica, y donde está todo similitud, todo en conjunto, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, después, por ejemplo, también tenemos el capítulo 6, versículo 14 del libro de Esdras, donde también vuelve a compartir acerca de esta reconstrucción del templo. Pero acá la gran tarea que va a tener este profeta, este siervo de Dios, es la reconstrucción del templo. Pasaron más o menos alrededor de 70 años luego de la destrucción justamente del templo de Salomón, y 70 años donde el profeta Ageo vio el momento en que se destruyó ese templo, y él estuvo viviendo en cautiverio por los caldeos, los babilónicos, y luego de 70 años son liberados. Quienes obviamente vencen a los babilónicos son los persas, los asirios, bajo el rey Ciro en este caso, y les da la libertad a 50.000 israelitas que regresen a sus pueblos. Y ahí es donde se encuentra en la reconstrucción del templo. Quiere decir que Ageo, podríamos decirlo perfectamente, que este autor, su ministerio en sí, cuando empieza a exhortar, a profetizar con el pueblo israelita, va a ser más o menos a los 70 años. Porque si hacemos los cálculos matemáticos, nos vamos a dar cuenta que si él hace 70 años que estuvo encerrado en cautiverio en Babilonia,
pero ya vio cuando fue la destrucción del templo de Salomón, y pasaron 70 años y va a ser liberado, y él es uno de los que va a volver de los 50.000. Entonces va a estar ahí recién empezando la tarea ministerial del profeta Ageo. Así que años en que comenzó su ministerio, a los 70 años. Sí, así como escuchaste, a los 70 años Dios empieza a usarlo a este profeta. Entonces, vamos a estar hablando un poquito de estos reyes persas, que son los que van a ser usados por Dios para liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y vencer a los babilónicos, al pueblo enemigo en este sentido, ¿sí? Por eso van a ser muy importantes el rey Ciro, el rey Darío, el rey Artajerjes, estos tres que van a asumir un gran rol en este momento. Según los historiadores, su primer mensaje fue proclamado durante el año 520 a.C., aproximado, por lo que van a estar fechando en ese periodo junto al profeta Zacarías el ministerio. Bien, por eso, contemporáneo, sí, con Zacarías, con Zorobabel, el gobernador de Judá, o Josué, el sumo sacerdote, que estaba como en su rol, en su área de lo que sería eclesiástico, lo espiritual. Bueno, era Josué, que no tiene nada que ver con Josué, el del libro de Josué, el gran guerrero que llevó al pueblo a Canaán. No, es otro Josué hijo de Josadac. Bien, ahora vamos a la palabra clave. Importante, palabra clave en mi punto de vista, como siempre digo, es reconstrucción del templo. Esa va a ser la palabra clave, por lo menos para mí, entender, viendo de que el énfasis que va a meter en este libro Ageo, justamente, el profeta, va a ser muy enfatizado en la reconstrucción del templo. 2 capítulos tiene nada más, pero de estos 2 capítulos, este libro tan breve, y que más breve es Abdías, pero ya va a hacer mucho énfasis en la reconstrucción del templo. Por eso para mí la palabra clave voy a elegir reconstrucción del templo, porque es clara la profecía incluso en este profeta. El remanente debe ordenar sus prioridades y contemplar el templo justamente antes de esperar la bendición de Dios sobre sus esfuerzos. Bien, Ageo capítulo 1 versículo 7, y dice: así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Eso es lo que le dice, reflexionen sobre su proceder. ¿Por qué está diciéndole esto? El pueblo judío, el pueblo israelita, Jerusalén, Judá, estaban volviendo felices, contentos porque fueron liberados de la esclavitud en Babilonia, de estar en cautiverio ahí. Vuelven, ponen todas las fuerzas, todas las ganas, pero de una u otra manera empiezan a desvanecer ese ánimo, empiezan a desanimarse, empiezan a darse por cansado, la pereza empieza a aparecer, a luchar contra eso. ¿Por qué? Y porque veían inclusive vecinos de sus alrededores adinerados que tenían la posibilidad de crear mansiones de sus casas, y ellos sin embargo estaban como tratando de reconstruir el templo con los materiales que tenían en sí, pero se desanimaban al punto de no poder lograr el mismo templo de lo que fue el de Salomón. Entonces, por eso acá Dios le estaba hablando primero las prioridades, porque incluso el pueblo israelita lo primero que quería hacer al ver que sus vecinos tenían sus mansiones, tenían sus casas hermosas como las iban edificando, ellos querían ir por ese punto, ellos querían, y sus emociones empezaban a crecer, a ir, a querer empezar a construir sus propias casas y dejar a un lado el templo. Y acá es donde aparece Dios justamente hablándole al profeta Ageo, decir que no se desvanezcan, que no se desanimen. Tiempo al tiempo, hay una prioridad primero, y la prioridad es que de estos israelitas que fueron liberados vinieron con un propósito, para reconstruir el templo. Vamos a seguir estudiando un poquito más el caso. Por ejemplo, versículo 8 también dice: vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Así dice el Señor. Los hacía moverse, vayan, que busquen las maderas, que busquen. Y esto era palabra de Ageo, pero que Dios se la daba justamente al profeta para animar a los hermanos y, hey, vamos, busquemos las maderas, busquemos esto, hay que traer y ponernos manos a la obra.
No se desenfoquen. Vinimos por un propósito acá. Capítulo 2, versículos 7 al 9. Capítulo 2, versículos 7 al 9 dice, ¿eh? Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Cuántas veces hemos leído, no? O ya de memoria sabemos ese versículo. Versículo 9. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor. Bien, en este punto quería traer la tranquilidad absoluta sobre los hijos de Dios, sobre el pueblo que estaban desanimándose. Como capítulo clave, capítulo clave o versículo clave son esto que estamos leyendo. Podría decirte que el capítulo 2, porque bueno, es donde va a redondear todo este libro, son 2 capítulos, vuelvo a repetirlo, pero en este último capítulo el profeta va a redondearlo mucho más el punto final a qué quiere llegar teológicamente hablando. Entonces por eso yo he elegido el capítulo 2, bien, son 2 capítulos del libro. Marco histórico, algo estuvimos viendo de las fechas, bien, pero te recordás que recién te estaba diciendo, muy importante van a ser los reyes persas en este punto. ¿Por qué? Porque en el marco histórico vamos a profundizar un poquito cuándo va a ser el tiempo donde entonces reconstruyen el templo. Volvamos al punto en que el momento en que sale la primer camada de los israelitas de Babilonia. Van a ser 50.000 israelitas los que van a estar saliendo, ¿bien? Esos 50.000 más o menos va a ser en el año 538, 36, por ahí. ¿Por qué? Porque en el 538 a.C., Ciro, justamente el Grande, como se apodaba él, rey de Persia, quien conquistó justamente derribando a los caldeos, a los babilónicos, proclamó un decreto y este decreto les permitía que 50.000 judíos regresaran a su pueblo para reconstruir el templo. ¿Y dónde tenemos esto también? Bien redactado en Esdras. Esdras capítulo 1, ahí tenemos también toda una información donde está el decreto dado por el rey Ciro. Bien, este rey persa, rey incrédulo, que no creía en Dios, tenía sus dioses, pero así todo fue usado por Dios, porque sabemos muy bien que Dios incluso usa hasta el pueblo enemigo para bendecir a sus hijos. Es así. Y en este caso lo va a estar usando para que haga un decreto de traer 50.000 judíos y ellos tengan la posibilidad, el propósito, el trabajo de reconstruir el templo. 538 a.C. te estoy comentando. Ahora, en este punto pasaron 2 años más tarde, 536 es donde van a estar empezando a terminar los cimientos y en este punto no es que ya en los 2 años que pasaron, 536 se reconstruyó y se terminó todo el templo, no. Porque van a empezar a haber adversidades en medio de la construcción. En medio del momento en que los judíos empiezan a estar armando, preparando el segundo templo, se podría decir, se van a empezar a encontrar con esto que te comentaba al principio. Vecinos adinerados, económicamente bien, y que empiezan a hacer sus casas también. Entonces empiezan a perder sus prioridades al punto de ¿a qué vinimos acá? Vinimos no a hacer nuestras casas en primer lugar, sino la prioridad absoluta que es reconstruir el templo que le pertenece a Dios y después seguir con lo nuestro. En base a esto había toda una línea que ellos, ¿por qué tenían este pensamiento y tenían que aceptar este propósito por el que venían? Primero porque había una autoridad físicamente, que era el rey persa, Ciro, que decretó que vengan a reconstruir el templo. Pero si vamos a estudiar bien teológicamente esto, hay alguien que le habló, hay alguien que decretó en la vida y en el corazón inclusive de Ciro, que es Dios justamente usándolo a él. Y no solo eso, sino que Dios también después va a hablar a Ageo para que también profetice y anime a los israelitas a que reconstruyan el templo. Bien, entonces, por eso es interesante este punto, es interesantísimo, porque en el 536 a.C. pareciera ser que lo van a terminar, pero no.
Van a pasar 20 años hasta que reconstruyen el templo. Y en esos 20 años, samaritanos, vecinos enemigos, van a querer venir inclusive a querer traer otra carta y hablar con las autoridades persas, en este caso, para que anulen el decreto, para que se termine acá la reconstrucción del templo, que no lo sigan haciendo. Ese era uno de los grandes adversidades que estaban luchando los israelitas. Pero la que era personalmente de cada uno era la que te comentaba al principio, el desánimo. El desánimo que tenían ellos porque veían otras casas que otros ponían otras prioridades antes que a Dios. Entonces ellos ya sentían de querer también hacer lo mismo. Bien, 20 años pasaron. De hecho, asumió el rey Darío. Y con el rey Darío también volvió a reformular y a renovar el decreto para que sigan construyendo el templo. El templo, que este segundo templo va a ser, se lo conoce como el segundo templo de Zorobabel, el gobernador de Judá, que va a ser uno de los principales políticos también ahí y autoridades, en la cual él se va a estar encargando de estar siendo usado por Dios para llevar adelante todo esto. Porque sin la ayuda de Dios, usando a Zorobabel, también iba a ser muy difícil. Pero este gobernador iba a estar ahí implementando. El sumo sacerdote, Josué, lo mismo. Y así el profeta, Ageo. Pero bueno, como volvemos a decir, 516, si querés saber exactamente, bueno, de 536, cuando están comenzando a armar los cimientos, 20 años más tarde, 516 antes de Cristo, es donde va a estar reconstruyéndose el templo. La consideración especial de este libro es que termina con una hermosa promesa de la venida del Mesías, y ese es el punto que decía el punto 2, capítulo 2. Mientras tanto, Zorobabel, el siervo especial de Dios, iba a servir como anillo de sellar. Y vamos a leerlo juntos, capítulo 2, versículo 23. Dice, justamente, en aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Él tenía un propósito con Zorobabel, con el gobernador de Judá. Y vos podés decirme, pero el libro es de Ageo, estamos estudiando al profeta Ageo. ¿No se supone que era como que en sí era todo con Ageo? O sea, estuvimos viendo y como que siempre Dios usaba a los siervos y a los autores que están prácticamente en el mismo libro de la palabra de Dios. Y no tenemos un libro que sea de Zorobabel. Porque Zorobabel justamente va a ser el linaje real. Va a representar el compromiso, va a representar la guía al pueblo, la guía hacia el pueblo para que sigan en rectitud. Va a representar inclusive el simbolizar la autoridad mesiánica en el pueblo. Porque Zorobabel es descendiente del rey David. Por ende, va a seguir en el linaje real para que cuando veamos la genealogía, en este caso, de Jesús en Mateo capítulo 1, podemos ver todos los puntos, toda su descendencia, y en ella se encuentra Zorobabel, no Ageo. Dato no menor. No significa que porque Dios haya usado a un profeta y que está su libro escrito en el canon, significa que ese es el linaje que sigue a Cristo, ¿no? Por medio de Ageo el Señor sí lo usó, claro que sí, al pueblo para salvarlo en sí y exhortarlos a que vuelvan a la obediencia. Pero acá el linaje real es el gobernador de Judá, Zorobabel. Bien, es la señal de una promesa de esperanza para una plena restauración del pueblo del pacto de Dios en su tierra natal. Necesitaba tenerlo firme, fuerte a Zorobabel en esta área y en este contexto, y así lo ha logrado el Señor. Bien, por eso Zorobabel, si bien era el gobernador de Judá, representará en este caso el linaje real y descendiente del rey David. Por eso es importante también este punto. Ahora, la contribución teológica. Como decía hace un ratito, Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Bien, casi que no llega a los 2 capítulos por ahí. Y
Ageo tiene 2 capítulos, nada más. Pero no significa nada eso. Puede tener hasta incluso menos de un capítulo y 10 versículos. Y sin embargo puede ser tan profundo el mensaje. Y a eso es lo que yo quiero llegar. Ageo con 2 capítulos, miren lo profundo que es el mensaje que nos deja. La profundización que deja este mensaje. Entonces, Abdías será el libro más corto, pero Ageo se encuentra en el segundo lugar y define justamente muchísima enseñanza y edificación. Muestra que claramente las consecuencias de la desobediencia, por eso tenemos capítulo 1, versículo 6, por ejemplo, lo vamos a leer, capítulo 1, versículo 6 dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse, se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. O otro versículo, el versículo 11, por ejemplo, dice, yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Son versículos acerca de hacia el pueblo que estaba en desobediencia y todo lo que hizo Dios por causa de querer desobedecerle. Pero más allá de eso, siempre termina el Señor de una manera misericordiosa, por amor hacia con nosotros, ¿no? Después tenemos más versículos, capítulo 2, versículos 16 y 17, por ejemplo, también hablando un poquito, dice, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba a alargar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga y con granizo, toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Así todo, le hice padecer las 1001, pero así todo no quisieron volver a mí. Y esta es la palabra del profeta Ageo, hablándole, exhortándole al pueblo de Dios, de decirle, hey, despierten, miren todo lo que pasó a su alrededor, y así todo fueron necios. Vuelvan a Él. Vuelvan al Padre para que tengan bendición en sus vidas y el día de que tenga realmente Jesucristo que venir, ustedes puedan ser salvos. ¿Bien? Y después sigue un poquito más también, pero acerca de la obediencia. Por ejemplo, capítulo 2, versículos 7 al 9. Tenemos 7 al 9, lo hemos leído, así que vamos a leer otro. Y versículo 19, por ejemplo. Bueno, el 19 que dice, ¿queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid y la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. Amén. Por la obediencia Él nos va a bendecir. Cuando el pueblo le da la prioridad, y esto es lo que estaba hablando, ¿no? Al principio, las prioridades. Cuando el pueblo le daba la prioridad a Dios, iba a haber bendición en sus vidas. Y era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. No había una prioridad. Ahora yo te pregunto a vos, hay prioridades en nuestras vidas, ¿no? Pero realmente está siendo en nuestras áreas, sea cual sea, económica, familiar, eh, laboral, lo que sea, emocional. ¿Está siendo en primer lugar Dios la prioridad nuestra para que sigamos realmente teniendo el reino de Dios y su justicia en primer lugar? Porque después todo lo demás va a ser añadido, ¿eh? Pero lo importante es eso. ¿Cómo están nuestras prioridades? Y este es el punto de la enseñanza que nos deja en 2 capítulos nada más Ageo. La prioridad del pueblo israelita, tanto el norte como el sur, Jerusalén como Judá, ¿dónde estaba su prioridad? Porque se estaban desvaneciendo, se estaban desanimando, no querían saber más nada con reconstruir el templo y porque al fin y al cabo cuando lo estaban por terminar de reconstruir, se desanimaban porque no era el mismo de altitud, de grande, de hermoso que el de Salomón. Pero a Dios no le interesaba ese punto, sino el punto del esfuerzo, el punto de poner voluntad propia, de vencer la pereza, de seguir adelante. Porque Dios quería bendecir al pueblo y así quiere bendecirnos a nosotros también. Bien, entonces, cuando el pueblo le da la prioridad a Dios,
hay bendición. Y la síntesis, para finalizar. Desde el capítulo 1, versículo 1 al 15, por ejemplo, que sería todo el capítulo 1, tenemos la terminación del segundo templo. ¿Bien? La terminación del segundo templo. Porque el primer templo, ¿cuál es? El de Salomón. No está en el libro de Ageo, ¿bien? En el libro de Ageo estamos hablando del segundo templo. Vienen los israelitas, 50.000 hombres, y empiezan a laburar y a construir o reconstruir el templo. ¿Bien? Zorobabel, el gobernador, junto con los 50.000 judíos, comienzan a reedificar el templo de Dios. Desde el capítulo 2, versículo 1 al versículo 9, por ejemplo, en un pasaje que el título de segundo oráculo, segunda sabiduría de Ageo, segunda profecía, la presencia del Señor, acá en este caso sería la gloria del segundo templo. Ese es el punto de esta síntesis. Desde el capítulo 2, versículo 1 al 9, es la gloria del segundo templo. Luego de pocas semanas, el entusiasmo del pueblo, como decíamos hace un ratito, se convierte en desánimo y desaliento. Los ancianos líderes recuerdan comparando la gloria del templo de Salomón con el de Zorobabel, y por eso mismo lo ven como mucho más pequeño. Y eso también lo tenemos en Esdras capítulo 3. Habla acerca y profundiza también del desánimo que tenían por querer comparar los dos templos. Ageo, sin embargo, con su tarea, con su rol de profeta, viene a traer un mensaje de aliento a los israelitas, en recordarle las promesas de Dios en mano, o mejor dicho, en cómo estuvo en el pasado y cómo está en el presente y estará en el futuro. Bien, en otras maneras, hablándolo, que no le importaba realmente qué piedras eran, si eran piedras preciosas o no, si eran grandes o chiquitas las rocas, si era... Él le interesaba ver el esfuerzo. Pero más allá de eso, no quería la comparación, cuál es más grande, cuál es más... No. Bien. Otro punto, capítulo 2, versículo 10 al 19. Por ejemplo, tenemos las bendiciones del presente de la obediencia. Porque acá Ageo va a estar presentando el mensaje a los sacerdotes, ilustrando el concepto de contaminación y lo que aplica a la nación justamente cuando estaban en desobediencia. El Señor exige que, algo que lo decíamos también en el anterior capítulo, exige santidad, exige obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. Y el último punto, para finalizar este libro, va a mencionar las bendiciones futuras. Antes eran las bendiciones presentes de la obediencia, ahora las bendiciones futuras por medio de la obediencia hacia el pueblo de Dios. Y en este punto, como volvemos a decir, el símbolo de Zorobabel hacia el Mesías venidero. Bien, se dirige a los sacerdotes, pero también lo vuelve a hacer justamente hacia el gobernador de Judá, Zorobabel. Este es como termina el profeta Ageo su libro, hablándole a los sacerdotes, a los líderes eclesiásticos, los que estaban ahí como su rol, su compromiso, pero también a la vez con Zorobabel, mostrándole justamente de que Dios se encargará de mover el juicio y con su poder destruirá justamente las naciones de la tierra. Bien, por eso es importante estudiar la palabra de Dios, es importante entenderla, entender el contexto, y esto es lo que tratamos de hacer. Lo hice en poco más de media hora en este caso, y eran solamente 2 capítulos, pero tenía mucha enseñanza, porque hablaba esto, como vuelvo a decir, de la reconstrucción del templo y el contexto en sí para entender y tenerlo de una forma coherente, una forma correcta, la palabra de Dios. Pero el Señor en todo momento, sabemos muy bien, nos habla y nos insta a que cada día seamos obedientes. Así que te animo una vez más, amigo, hermano, hermana, que Dios te siga bendiciendo en este día, en esta noche, en este momento que estás viendo el video, y que puedas poner en práctica esto que estamos aprendiendo, ¿sí? Nos vemos en la próxima con el libro de Zacarías. Bendiciones.